Amén. Bien. Vamos a avanzar con el último profeta de los tres profetas que estaremos viendo. El último profeta, el profeta Daniel. Ay, gracias, amor. Gracias, mi vida. Ay, qué bien caliente. El último profeta Daniel que veremos en este tiempo, de los tres temas que vimos, o de los tres profetas que vimos. Quiero que vayamos inicialmente a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, por favor. Bien. Apocalipsis capítulo 13 nos va a describir una de las profecías sumamente importantes del Nuevo Testamento, y vamos a evaluar a partir del versículo 1 al versículo 7 solamente. Hay en el Apocalipsis, ya lo había mencionado antes, pero hay tres personas que vienen a hacer una función muy importante en el tiempo de la... Y me refiero a muy importante, no quiero decir que es algo bueno, pero es una función muy importante que determina mucho el futuro de muchas almas en el tiempo del Apocalipsis. Entonces, ahí en el Apocalipsis 13, el título se llama Las dos bestias. Adicional a la persona del diablo, Satanás, o la serpiente antigua, como lo menciona Apocalipsis, que es el diablo, y nosotros conocemos quién es él, el enemigo principal de nuestras almas. Cuando menciona aquí dos bestias, el Apocalipsis nos hace ver dos personas que van a entrar en función en el tiempo del Apocalipsis. Uno de ellos, el falso profeta, y el otro, el anticristo. Estas dos personas vendrán a fungir justamente en este periodo como responsables de terminar de convencer a todos aquellos que se hayan quedado en el arrebatamiento. Buscarán ellos sellar el máximo volumen de personas, porque como ya lo he mencionado antes, el diablo no llega a ser una fiesta al infierno, sino el diablo llega a ser condenado en el infierno. En ese sentido, lo que sucede es que este ser quiere llevarse con sí a todos los que más sea posible, pues no se quiere ir solo y busca destrozar a la creación del rey. Apocalipsis capítulo 13, vamos a leer unos versículos. Dice la Biblia: me paré sobre el mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La referencia de estas 7 cabezas, si bien el número 7 es el número de perfección, en este sentido nos habla de 7 imperios que han surgido desde el tiempo hacia atrás, 7 imperios que constantemente el objetivo de estos imperios ha sido buscar destrozar a Israel. El imperio egipcio, conocemos la historia de la esclavitud con el pueblo de Israel. Asiria y Babilonia, junto con los medo-persas, que terminan llevándose cautivo a Israel en algún momento cuando se parten también las 12 tribus. Y vienen los griegos, posteriormente Roma, que vemos el yugo con el cual tenían de esclavitud también. Si bien no era como en Egipto, pero sí bajo el gobierno de este imperio romano. Y finalmente, el gobierno del anticristo. En la actualidad vivimos en el periodo de gracia. Si bien sabemos que la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios, es esto exactamente, es un periodo. También la gracia se refiere a un periodo de tiempo extensivo
que Dios estableció para que todo aquel que pudiera conocerle pudiera arrepentirse y tener una eternidad con Dios. Los 10 cuernos tienen una referencia de poder, autoridad, pero ambos es delegada de parte de Dios. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio poder, le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando dice esto el versículo 3, quiere decir que estos seres, tanto el anticristo como el falso profeta, tendrán la autoridad de hacer milagros. Tendrán toda la autoridad de hacer milagros y la gente quedará asombrada. Recuerden que para que esto suceda, la iglesia ya no está en este momento en la tierra. Primero ha sucedido el arrebatamiento. Y vamos a ver. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Esto básicamente en un acto satánico, literalmente, adorando a la bestia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Cuando el versículo, déjenme verlo, dice, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 42 meses es aproximadamente 3.5 años. Recuerden que no es una exactitud porque estamos hablando de meses basado en el calendario judío, pero estos 42 meses, haciendo referencia al calendario con el que nosotros nos regimos, lleva a una explicación de 3.5 años aproximadamente. Dice, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Los primeros 3.5 años, cuando el rapto suceda, cuando el arrebatamiento suceda, el tiempo se empezará a contar a partir de ahí en 7 años. Vendrán 7 años posteriores al tiempo del arrebatamiento y los primeros 42 meses o 3.5 años que vemos aquí, este ser, el anticristo, estará buscando convencer y atraer a los más que se pueda. ¿Por qué? Porque habrá quedado un puñado de cristianos que nunca se arrepintieron, vivieron inadecuadamente y en ese periodo tendrán su última oportunidad. Y el objetivo de este falso profeta y anticristo será convencerlos de tal suerte que si ellos no terminan por decirle no, por negar su fe, si ellos terminan por negar su fe, van a ser sellados y van a vivir. Pero aquellos que no sean sellados, que no nieguen su fe, tendrán una siguiente oportunidad de entrar al cielo, como lo menciona la Biblia, como los decapitados, ¿vale? Lo dice Apocalipsis. Este mismo ser está descrito en Daniel capítulo 7. Por favor, vayan a Daniel capítulo 7. Es interesante, esto lo conocemos como paralelos. Y este es un paralelo. Dice la Biblia, en el primer año Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego de escribir el sueño, relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar.
Y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando que hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies, a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante al oso, la cual alzaba su costado más del otro y tenía su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Acá les pongo a ustedes un poco la explicación de estos tres animales: el leopardo, el oso y el león. Tienen referencia a cada uno de los reinos o imperios que vimos previamente entre el griego, los medo-persa y el gobierno babilónico. Hace referencia a estas tres primeras bestias de las cuatro que ve Daniel a estos tres imperios, que uno de sus objetivos principales ha venido a ser en la historia destrozar al pueblo de Israel. Y dice, eh, verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Es exactamente lo mismo que dice Apocalipsis, una boca que hablaba grandes cosas, el estar hablando y convenciendo a las personas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel ve el momento que nos describe Apocalipsis, cuando toda la iglesia es raptada y está delante del trono de Dios. Lo vamos a ver más adelante cuando empecemos Apocalipsis. Ve al Padre, Juan, el apóstol Juan, pero también Daniel lo ve en la forma de anciano de días, que no es, por ahí hay un canto que habla anciano de días, no es una falta de respeto, sino habla de su eternidad. Lo ve y dice que ve a millares que le servían y millones que asistían delante de él. Es decir, una multitud inmensa, misma multitud que Apocalipsis describe como la multitud que estará delante de él con todas las coronas, y esas coronas las rinden diciéndole: Santo, Santo, Santo Dios Todopoderoso. Lo vamos a leer más adelante en Apocalipsis. Pero ese mismo evento, junto con el evento de la manifestación del anticristo en el Apocalipsis, Daniel le había sido revelado en Daniel capítulo 7. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Recuerden, recuerden que tanto el anticristo como el falso profeta no, ellos no permanecen en el milenio, sino ellos justo en el inicio del milenio, en la batalla del Armagedón, vienen a ser los primeros en entrar al infierno. Entonces, acá lo que dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba antes que mataron a la bestia y su cuerno fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ahí habla exactamente lo mismo que ya vimos en Apocalipsis. El anticristo y el falso profeta son los primeritos en entrar al infierno. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Recuerden que el diablo, Satanás, es atado por 1000 años y después de los 1000 años es desatado para poder buscar hacer nuevamente otra guerra contra el pueblo de Israel, que ya lo vimos. Entonces, Daniel estaba viendo en un resumen muy interesante tanto el gobierno del anticristo
las multitudes rindiendo la adoración y alabanza a Dios en Apocalipsis, pero también está habiendo la condenación del anticristo, el falso profeta, y también el encarcelamiento temporal por 1000 años del diablo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel ve la persona del maestro, de Jesús, cuando dice, uno como hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y entonces Jesús establece su reino por medio del Padre durante 1000 años en la tierra, un gobierno bajo la autoridad de Jesús, y después de este periodo, la eternidad. Ya el alma es eterna. Recuerden, punto importante que ya lo hemos hablado. El alma es eterna. Dependerá de nuestra vida y de nuestro camino que decíamos nosotros si es una eternidad con Dios o una eternidad en condenación en el infierno. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Entonces, vean lo que dice la interpretación. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra, lo mismo que ya les expliqué, los 4 reyes o los 4 imperios que se han levantado, del cual uno de ellos es el anticristo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente y para siempre. La eternidad junto con Dios de su iglesia. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4 bestia que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera. Esa es la descripción del anticristo. Dice que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que el anciano de días hasta que vino, perdón, el anciano de días y se dio el juicio de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4 bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Recuerden los 42 meses que vimos en Apocalipsis. Medio tiempo. La mitad. La mitad de 2, es decir, la mitad de 7, 3.5, lo que vimos en Apocalipsis. Y aquí Daniel dice, hasta tiempo, tiempos, los 7 años, y mitad de tiempo, la mitad de esos 7 años. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel vio la gran tribulación, vio al diablo,
vio o a esta bestia, al anticristo, al falso profeta, ve al Padre, ve la manifestación de la iglesia rindiéndole adoración, ve todo un contexto básicamente en un resumen muy interesante de lo que Apocalipsis nos dice. Apocalipsis capítulo 5, lo voy a resumir, pero quiero que vean ahí Apocalipsis 5. Lo vamos a volver a repetir Apocalipsis 5, pero solo quiero que vean un contexto de lo que les decía yo hace un momento. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, quien es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Daniel capítulo 12, por favor. Ya lo he explicado antes, Daniel 12, cuando vimos el sueño de los justos. Y algo que yo quiero mostrar es esta parte, ¿no? De lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Jesús se levanta ahí en ese tiempo en el que Juan ve a toda la multitud de la iglesia, ve a todos, absolutamente a toda la iglesia rendida delante de Dios. Y dice Juan que no se hallaba a uno solo digno de poder abrir y desatar los sellos. Vamos a verlo un poco más adelante en Apocalipsis. Pero quiero que vean que nosotros tuvimos la entrada al cielo y entramos incluso a lo que le llamamos la doctrina del sueño de los justos, gracias a la redención de lo que Jesús termina haciendo en la cruz por nosotros. El anhelo del Padre, el anhelo del Hijo y del Espíritu Santo es que ninguno nos perdamos, pero en el camino algunos terminarán perdiéndose. Y dice Daniel 12, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hay un libro donde se escribe o se ha escrito todo lo que nosotros hemos hecho. Cuando nosotros estemos delante de Jesús en el tribunal de Cristo, importante separar muy bien el tribunal de Cristo versus el juicio del gran trono blanco. Esos dos conceptos son importantes, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Diferencia. El tribunal de Cristo será donde se presenten los justos en el arrebatamiento a recibir sus coronas, siendo justificados por la sangre de Jesús, por la gracia que nos fue entregada y la gracia y el sacrificio redentor que Jesús hizo para el rescate de nuestras vidas. Solo por eso somos aptos para estar delante de Él, para recibir coronas. ¿Coronas de qué? Coronas de reconocimiento por las obras que nosotros vivimos e hicimos en la tierra. No llegamos al cielo por las obras, llegamos al cielo gracias a que Jesús entregó su vida en la cruz, perdonando nuestros pecados y clavando el acta que estaba en contra de nosotros, clavándole en la cruz para el perdón de nuestras vidas. Él pagó la deuda que nosotros teníamos que haber pagado. Entramos al cielo y somos reconocidos por las obras que vivimos en la tierra. El juicio del gran trono blanco
vendrá posteriormente al milenio, donde ahorita los que veamos que algunos van a resucitar para vida eterna y otros para juicio y condenación, esos que dice la Biblia para juicio y condenación serán quienes despierten solo en el tiempo del tribunal, del juicio, perdón, del trono blanco, cuando finaliza Apocalipsis, cuando finaliza el milenio, y allí serán juzgados. Ahorita lo vamos a ver en Apocalipsis. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna en el arrebatamiento, así se correlaciona Tesalonicenses con Daniel, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Qué es perpetuo? Para siempre. O sea, la diferencia entre perpetuo, entre vergüenza y confusión perpetua versus vida eterna, tiene mucho que ver. Es una diferencia, básicamente, uno en el cielo y el otro en el infierno. Vida eterna es vivir eternamente, vivir. Los que lleguen al infierno no tienen vida, básicamente lo que dice la Biblia, sino viven bajo condena. Viven condenados y bajo una vergüenza y confusión por siempre. Bajo vergüenza y confusión para siempre. Versus los que despiertan para una vida eterna. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos estaban en pie. El uno estaba al otro lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Lo mismo que dice en Daniel 7, lo mismo que vimos ahorita en Apocalipsis, un tiempo, tiempos y partido a la mitad, un tiempo específicamente. Es decir, que habrá un tiempo hacia el cierre de esta última semana de Daniel, la vamos a ver la siguiente clase, o los últimos 7 años, partidos en dos. Dice, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie lo sabe, sino, lo dijo el maestro, solo el Padre. Apocalipsis 20, Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Dice la Biblia: y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. El cielo y la tierra que hoy conocemos ya no va a existir jamás para ese periodo. Se borrará completamente. Ya no existirá la tierra y el cielo como hoy lo conocemos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es decir, que ahí empieza a llegar toda la banda de personas que nunca quisieron obedecer, nunca se quisieron arrepentir, murieron fuera de Cristo, tristemente conocieron de Él y nunca se arrepintieron. Tristemente, algunos quedaron en el tiempo de la tribulación y no se arrepintieron, se terminaron sellando, y esta es la consecuencia que se espera para sus almas. Vuelvo a repetirlo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Las inscripciones están abiertas para que nuestro nombre sea ahí cotejado en el libro de la vida, y que cuando nosotros nos presentemos delante del Rey, sí, Señor, presente, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vas para adentro a la vida eterna. No se escuchó tu nombre no se lee en el libro de la vida, solo se leen tus malas obras, condenación y vergüenza perpetua. No lo dice un hombre, sino así está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Alguna duda o algún comentario? ¿No? Perfecto. Vamos a orar, por favor, acompáñenme a cerrar este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos de la forma que lo haces. Gracias por dirigirnos, Señor. Gracias por confrontarnos. Gracias, Dios, porque no te reservaste nada, sino porque nos dejaste escrito absolutamente todo para que nosotros viviéramos adecuadamente y hoy, Señor, podamos disfrutar de una vida en plenitud contigo en la tierra, perfilándonos a lo que será nuestra vida eterna junto a ti. Te damos gracias, Dios. Bendice la vida de mis hermanos, guárdalos, guíalos y quita todo obstáculo de sus vidas y que ellos puedan terminar su facultad. Estamos a escasos 2 meses, básicamente, 2 meses y medio, posiblemente 2 meses de que ellos puedan terminar. Por favor, guárdalos y guíalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los guarde, Dios los bendiga y que pasen bonita semana. Un fuerte abrazo a todos. Dios los bendice, hermano. Bendiciones a todos. Bendiciones, buenas noches.